La primera epístola de Pablo a los Corintios. Es una carta que estaba estudiando algunos comentaristas y dicen que tal vez es la carta del Nuevo Testamento que nos da más consejos en cuanto a lo que es la vida de iglesia, los problemas de la iglesia, asuntos familiares, asuntos doctrinales, asuntos de práctica. De todas las maneras, ella es una epístola muy rica. Entonces, yo quisiera que pues la leamos y compartamos algo de ella y de pronto, después de compartir algo de ella, podamos mutualizar así un poco en cuanto a lo que vamos a leer. Entonces, Padre, ponemos en tus manos tu palabra, Señor, tu palabra que siempre es limpia, Señor. Tu palabra que siempre es santa, siempre es pura, siempre necesaria, Señor. Y que tú hables a nuestros corazones, Padre. Cada uno de estos pasajes que tú inspiraste, Señor, te pedimos que tú seas enseñándonos, corrigiéndonos, rearguyéndonos, instruyéndonos y consolándonos, Padre. Que podamos conocer tu camino, Señor. El camino que conduce a la gloria en tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Entonces vamos a leer 1 Corintios desde el capítulo 1, más o menos hasta el verso 17, que es como la primera parte que de pronto nosotros vamos a meditar hoy. Amén. Entonces vamos a leer desde el verso 1 y ahí vamos mutualizándolo. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eso sería, como dice ahí Reina Valera, el saludo. La epístola a los Corintios o la carta a los Corintios es escrita por Pablo, dicen algunos historiadores, desde la ciudad de Éfeso. Esta iglesia fue una de las iglesias que surgió en el segundo viaje de misionero de Pablo. Si ustedes van a ver el libro de Hechos nos narra que Pablo quería visitar las iglesias que ya habían fundado en el primer viaje, que eran especialmente las iglesias de Galacia. Pero el Espíritu Santo, como leía Alberto que es en el estudio de Filipenses, le prohibió ir a Galacia y predicar en esa región, y lo mandó a predicar a la región de Macedonia. Interesante ese movimiento porque históricamente fue un movimiento muy importante del Espíritu Santo. El Espíritu guió a Pablo para no dirigirse a Asia, sino a Europa. Y después de ahí en adelante Europa sería la plataforma más grande del cristianismo. De allí surgirían casi todos los grandes movimientos de evangelismo hacia el mundo. Entonces Pablo iba a abrir la puerta a un lugar de donde iba a salir la palabra de ahí en adelante en muchas partes de la historia del cristianismo. La primera ciudad que llega es a Filipo, que es lo que está compartiendo Alberto, y ahí sufren persecución, pasan para Berea. En Berea también llegan unos judíos, escuchan el evangelio, ellos salen de Berea y terminan después en Atenas, y de Atenas a la ciudad de Corinto. Ahora, lo interesante de la iglesia de Corinto, hermanos, es que Pablo dura allí año y medio. Ahí se encuentran las personas que saben trabajar lo mismo que él trabaja, que era Aquila y Priscila, y se les abre puertas ahí para que Pablo trabaje y también predique el evangelio. Y Pablo dura ahí año y medio predicando la palabra, y Corinto era una de las grandes ciudades de esa época. Algunos dicen que era un sitio crucial porque era una de las capitales de esos tiempos, y de allí iba a surgir pues una evangelización y una obra hacia las regiones más próximas. Corinto era una ciudad grande, conocida también por la inmoralidad. Eran tan inmorales los corintios que se acuñó un dicho que cuando las personas se estaban corrompiendo en cualquier parte, decía que se estaban corintiarizando. O sea, la ciudad estaba relacionada con la inmoralidad. Había un templo pagano donde había prostitución ritual. Decían que era como la capital de la homosexualidad en la época. Y además, bueno, había mucha filosofía también
un ambiente intelectual, muchas escuelas de filosofía. Y uno va a ver que eso se ve en la carta. Ahora, es importante porque tal vez la iglesia más problemática del Nuevo, tal vez no, es la iglesia más problemática del Nuevo Testamento. A pesar de que Pablo duró año y medio allí, a pesar de que Pablo los visitó varias veces, y es a la iglesia a la cual Pablo le escribe más cartas. Le escribe primera y segunda a los Corintios, que son las que tenemos, pero antes de la primera hay una carta que Pablo nos dice que ya les escribió, y entre la segunda, que sería la tercera para nosotros, parece que hay otra carta. O sea, les escribió probablemente 4 cartas, una primero, la primera que sería, la segunda que sería primera de Corintios, una tercera que tampoco tenemos, y la cuarta que sería segunda a los Corintios. Una iglesia que Pablo amó, visitó, ayudó, pero tal vez era una de las iglesias más problemáticas, ¿no? Una iglesia con muchos cristianos, porque dice el libro de Hechos que muchos se convirtieron allí a través del ministerio de Pablo. Entonces vamos a leer y vamos a comenzar a ver un poco las características del saludo también con ellos, porque dice Pablo ahí, como él siempre se presenta, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Es posible que de pronto este hermano Sóstenes era un miembro de la iglesia de Corintio, porque esta segunda carta que Pablo escribe, la escribe porque se entera que hay unos problemas en Corintio. Y a causa de los problemas que hay, él escribe a estos hermanos. Entonces, posiblemente llegaron algunas informaciones a Pablo de lo que estaba pasando y algunas preguntas de los mismos hermanos, y él va a responder. Esta es una carta diferente a otras, porque él está tratando asuntos muy puntuales de las circunstancias que ellos están viviendo. Dice ahí en el verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahora, los saludos eran comunes en las cartas, pero este saludo es un poco más largo, y como que Pablo cuando saludaba y ponía ciertas frases, él tenía como el propósitos muy específicos, y claro que era la dirección del Espíritu Santo. Ahí en el 2 dice, a la iglesia de Dios. Y ustedes se van a dar cuenta que uno de los grandes problemas que había en la iglesia era la división y la rivalidad entre algunos cristianos, ¿no? Y había una cantidad de problemas, ¿no? A pesar de eso, Pablo considera que una iglesia con problemas y con ciertas circunstancias sigue siendo la iglesia de Dios. Y también eso a la iglesia de Dios nos da a entender que no era la iglesia de Pablo, que no era la iglesia de Pedro, ni era la iglesia de Cefas, sino que verdaderamente cuando hay cristianos, esos cristianos son de Dios. Y eso demuestra un asunto bien importante, ¿no? A veces nosotros queremos tratar a los hermanos de cualquier manera, pero aún tratando las situaciones que se va a encontrar Pablo acá, Pablo considera a estos hermanos hijos de Dios, la iglesia de Dios, ¿no? Eso lo dice Pablo a los obispos de la iglesia de Éfeso cuando se está despidiendo. Dice, la iglesia que el Señor compró con su sangre, la cual el Señor los puso a pastorear. No era la iglesia de ellos, sino era una iglesia que el Señor había comprado con su sangre, que ellos tenían que cuidar, pero no era la iglesia de ellos. Pablo tiene eso bien claro, ¿no? Si fueran nuestros días diría a mi iglesia, o no sea la iglesia de no sé quién. Pero Pablo tenía conciencia de que la iglesia verdaderamente es de Dios y no de los hombres. Y eso ahorita lo va a resaltar bien adelante, hermano, porque ustedes se van a dar cuenta que ya Pablo en el saludo comienza a tratar ciertas cosas que ellos tenían. Dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre. Ahora primero Pablo nos habla de la posición de ellos en Cristo. Toda persona que ha creído en el Evangelio y ha sido salva por el Evangelio, ya ha sido santificada en una santificación, si lo podríamos decir, posicional. ¿Qué es una santificación posicional? El que está en Cristo ya ha sido apartado, ya tiene el Espíritu Santo, ya es de Dios. De alguna manera ya Dios lo considera propiedad suya. Eso es un aspecto de la santificación inicial que todo creyente tiene. Si yo he creído en Cristo, ahora soy de Dios y he sido apartado para Dios y he sido santificado, no en mí, sino en lo que Cristo hizo. Pero ahora es interesante que Pablo liga la posición con el llamamiento y el andar. ¿Por qué? Porque aquí nos vamos a encontrar en la iglesia de Corintio
muchos problemas de inmoralidad. Pues por un lado somos santos, pero por otro lado también somos llamados a caminar conforme a esa posición que tenemos inicialmente, porque él dice, llamados a ser santos, o sea, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos. Y mire esa frase, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que si hay un llamado a cualquier cristiano en cualquier lugar, es un llamado a ser santo. No importa que vivamos en Corinto. Porque hay algo que uno se da cuenta, hermanos, que es casi inevitable que la inmoralidad y el pecado del mundo tenga rezagos en la iglesia. Y nosotros podríamos justificar eso que vivimos tal vez en una ciudad muy difícil, estamos en la universidad, el ambiente es pesado, o que el trabajo es difícil, o que yo también tengo cierta tentación, o que tal vez el ambiente donde yo me muevo, no, pues es que prácticamente se da para que yo sea así. Pero la santificación es un asunto que incluye a todos, independientemente de donde vivamos, sino que es un llamado que el Señor tiene para su iglesia. La iglesia del Señor es llamada a ser santa en medio de un mundo corrupto. Es llamada a ser luz en medio de las tinieblas. Es llamada a vivir conforme a la posición que tiene ahora en Cristo Jesús. Y eso incluye a todos, ¿no? Dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor de ellos y nuestro. O sea que todos los cristianos en cualquier lugar tienen un mismo Señor. El Señor es Señor de ellos y nuestro. ¿Sí? Dice, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora en el verso 4. Dice, gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como en el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Pablo da acción de gracias, como dice Reina Valera ahí, por la obra de Dios en ellos. Él se acordó cuando estaba escribiendo la carta las cosas que Dios hizo en Corintio. Y es bien interesante que cuando uno lee el libro de Hechos, Corintio fue un trabajo muy particular del Señor en esta ciudad. Y Pablo se recuerda, dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Tal vez la situación de ellos en ese momento era difícil, pero Pablo se acordaba de ellos, daba gracias a Dios. ¿Por qué? Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. O sea que Pablo se recordaba que cuando él estuvo en la ciudad, hubo una gracia de Dios que le fue dada a estos corintios en Cristo Jesús. O sea, el Señor dio una gracia especial a esa iglesia. ¿Y cuál fue la gracia especial? Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. O sea, esta iglesia no fue una iglesia que le faltó conocimiento, no le faltó palabra, no le faltó discipulado, si se puede decir, porque Pablo, imagínense, el apóstol Pablo estuvo año y medio con ellos. Como por ejemplo, ahorita yo estoy enseñando en el Instituto Tesalonicenses. Y a la iglesia tesalonicenses Pablo llega, predica 3 sábados y viene la persecución y ¡pum! Salga corriendo. Fue una iglesia que tuvo la oportunidad de escuchar el mensaje 3 sábados y de esos 3 sábados quedaron ahí unos cristianos. Y cuando Pablo les escribe, pues tiene el pesar porque por la persecución él tiene que salir y no los puede acompañar en su nacimiento en Cristo y en sus primeros pasos. Fue una iglesia que no fue enriquecida como a los corintios. A los corintios sí fue enriquecida. O sea, el Señor les dio la gracia de escuchar un buen alimento, de recibir una buena enseñanza, de que su fe fuera enriquecida y fortalecida en Cristo Jesús. Fue algo especial que el Señor le permitió. Si ustedes leen Hechos de los Apóstoles, prácticamente solo en 2 iglesias fuera de Antioquía donde vivió Pablo, Pablo pudo durar mucho tiempo, que fue Corintio y Éfeso. Fueron 2 ciudades especiales donde el Señor le permitió a Pablo establecerse, predicar de una manera poco más amplia a la iglesia. Y esta iglesia fue una de esas, y Pablo da gracias. Y nosotros, hermanos, también deberíamos dar gracias cuando el Señor nos permite estar en un lugar, enriquecernos en la fe, recibir palabra.
Hermanos, eso no es un don que el Señor le permite a todo el mundo. Recibir una buena enseñanza, recibir una buena instrucción, conocer a Cristo en profundidad, el Evangelio. Son gracias que el Señor nos da. Ahora, a veces los que más se les da, pues más se les piden. Y tremendo que, por ejemplo, Pablo habla de Tesalonicenses como una iglesia, no, su corona. En cambio, los corintios que les dedicó más tiempo eran los más problemáticos, ¿no? A veces nosotros no somos congruentes a lo que recibimos. A veces los que más recibimos son los que menos damos. Eso es triste, ¿no? Porque a veces usted conoce, por ejemplo, un ejemplo muy natural, a veces los hijos que todo lo han tenido son los más desagradecidos. Y usted tiene unos hijos que los pone a sufrir y a pasar, y a veces son los hijos más obedientes, más amorosos, más fieles. Y uno dice, ¿cómo el corazón del hombre a veces no corresponde a las bendiciones que Dios le concede, ¿no? Y Pablo está recordando ahora, Pablo está dando gracias por ese tiempo y dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. O sea, fueron cristianos que tuvieron bastante palabra, bastante conocimiento. Y dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Además de recibir palabra, esta fue una iglesia que, por lo que vamos a ver más adelante, prácticamente tenía todos los dones, según lo que dice Pablo acá. O sea, fue una iglesia que no solo recibió palabra y conocimiento, sino que el sello de esa obra de Jesucristo en ellos fue que ellos recibieron todos los dones. Imagínense todos los dones espirituales que están más adelante en el capítulo 12 y 14. Ellos los tuvieron todos. O sea, ahí los hermanos hablaban en lengua, unos profetizaban, otros tenían don de discernimiento, otros tenían don de hacer milagros, de sanidad. O sea, había una gran cantidad de dones. El Espíritu Santo en esta ciudad manifestó una gracia especial, no solo en cuanto a la palabra, sino en la manifestación de los dones. Qué cosa preciosa, ¿no? Dice Pablo que nada les faltaba. A veces uno está, hay en iglesias que uno está y uno percibe que faltan cosas. Sí, tenemos esto y esto, pero falta esto, hermano. No, aquí los hermanos tienen esto, pero les falta esto. Piensen en la ciudad de Corintio, que era una iglesia llena de todo don espiritual. Qué cosa preciosa, ¿no? Era una iglesia, pues, que el Señor le había dado algo muy particular. Y dice, el cual, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesús, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ya Pablo está hablando de la esperanza que ellos tienen de que al fin esta iglesia va a ser una iglesia irreprensible. Y la base de Pablo pues no es ni siquiera la experiencia de ellos, sino es el carácter de Dios, como lo dice el verso siguiente. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. O sea que a pesar de que Pablo va a tratar muchos problemas, trata muchos problemas en la segunda carta también, Pablo tiene la esperanza de que esta iglesia va a ser perfeccionada. ¿Por qué? Porque fiel es Dios. O sea que Pablo no exhorta como alguien que está juzgando una situación que no puede ser solucionada, sino Pablo tiene la esperanza de que Dios es fiel y que Dios va a trabajar con esta iglesia, y por ende también él habla a la iglesia. Amén. Que eso sería como el saludo y las acciones de gracias en cuanto a la iglesia de Corinto. Ahora ya vamos a comenzar a leer ya uno de los primeros asuntos que Pablo comienza a tratar, que estarían del 10 hasta el más o menos 17. Dice, os ruego pues, hermanos. Y allá el carácter de Pablo es bien interesante, ¿no? Pablo ya no va a mandar ni está imponiendo algo, sino que está rogando. ¿Y por qué va a rogar? Dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pablo va a rogar a los hermanos, va a despertar el corazón de los hermanos por el mismo Señor. Las cosas que va a hablar Pablo no son por ellos, ni estimulándolos a ellos a otra cosa, sino por amor al Señor Jesucristo. ¿Qué les va a decir? Miren lo que dice. Que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.
Entonces allá aquí ya nos comenzamos a enterar los problemas que está teniendo la iglesia de Corintio. ¿Cuál es el problema que está teniendo esta iglesia? División. Hay una cantidad de sectarismo en ellos, hay una cantidad de rivalidad entre ellos y ellos no están andando en la unidad que deberían andar como iglesia. Y Pablo nos lo explica. Pablo no es como que nos deja en el aire todas las cosas, sino él nos explica el asunto. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Aquí ya pues, se ve el corazón de Pablo y también como la integridad. A veces nosotros como que vamos a tratar un asunto, por ejemplo. Hermanos, que yo quiero hablar algo con usted, por ahí me enteré, no quiero decir quién, pero me enteré. También Pablo le dice, mire, los de Cloé nos escribieron, nos avisaron que entre ustedes hay divisiones. Y Pablo como que pone todo ahí en la medida. Y es tremendo que el Señor haya dejado que eso haya llegado hasta nosotros, ¿no? Y Pablo como, lo podemos decir, un buen pastor espiritual, Pablo estaba preocupado por la situación que se está enterando de ellos. Y dice, quiero decir, voy a explicar qué es lo que está pasando y qué es lo que ha escuchado. Que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. O sea, Pablo llegó al punto. El punto era que la división era se puede decir, ministerial. Unos estaban diciendo, no, yo soy del apóstol Pablo, el otro, no, yo soy de Pedro, no, yo soy... Y otros llegaban y decían, yo soy de Cristo. Ahora, es tremendo porque cosas que pueden ser una gran bendición, como por ejemplo que Pablo hubiera pasado tanto tiempo ahí, eso fue un regalo para la iglesia de Corintio. Y según lo que nos dice Pablo, posiblemente también por ahí pasó Pedro, que es Cefas, y posiblemente también pasó Apolos. Y en esa época esos eran los grandes predicadores de la iglesia. Pedro, Pablo, y por ahí aparece en Hechos de los Apóstoles Apolos, que era un hombre lleno de la palabra y lleno de poder. O sea, esta iglesia tuvo los mejores campamentos, esta iglesia tuvo los mejores conferencistas, esta iglesia tuvo los mejores escritores y predicadores de la época. Ahora es tremendo que eso que es una bondad puede en una inmadurez puede volverse un problema, ¿no? Alguien decía, estaba escuchando a un hermano hablar hoy, que tal vez no existe deber mayor en medio nuestro que predicar el Evangelio. Y después de predicar el Evangelio, discipular a las personas que crean el Evangelio. Y Pablo en eso fue un campeón, hermano. Pablo tenía un amor por el evangelismo, por las misiones, él predicó por todo lugar y también acompañó a los hermanos. Y podemos decir que no está malo reconocer cuando Dios usa hermanos así. Y hasta en un sentido la misma Biblia nos anima a reconocer el trabajo de los hermanos, a someternos, a amarlos por el trabajo que ellos hacen. Pero una cosa es eso y otra cosa es dividirnos por causa del ministerio de un hermano. Eso ya es sumamente peligroso. Eso es una tentación que tiene la iglesia cuando tenemos figuras muy sobresalientes y cuando tenemos inmadurez espiritual. Que a veces perdemos de vista que las personas que Dios usa son instrumentos, pero que la iglesia es de Dios. Y el mismo Pablo nos va a reprobar, va a mostrarnos que es muy reprobable esa actitud en el corazón. Que a veces nosotros somos, no es que yo soy de tal hermano, a mí solo me gusta el hermano tal como predica. O no, es que a mí el que me evangelizó fue tal. No es que yo conocí al Señor con tal. O no puede ser solo con personas, a veces con ministerios o movimientos. No es que nosotros somos de tal. ¿Usted de qué es? ¿Usted es de tal? Ah, no, es que yo soy de tal. Y comenzamos a darnos cuenta que entramos en un espíritu sectario. A veces tratamos a los hermanos de otros lugares como si ellos fueran de allá y nosotros fuéramos de acá. ¿Cierto? Y en la visión de Pablo, los cristianos eran de Dios con todo. Tremendo, ¿no? Porque usted dice, no, es que en tal lugar esos hermanos son puros carnales, tienen problemas de doctrina, pero si son hermanos, son nuestros hermanos y son de Dios. Tremendo, ¿no? Ah, no, es que yo estoy con el grupo del hermano Cefas, que allá sí se predica la palabra. Y en esa actitud de orgullo también soy divisivo.
Y hay unos que son más espirituales, dicen, no, yo no soy de fulano, yo soy de Cristo, pero también tengo la actitud de dividir. Ustedes ven que eso puede ser un peligro, ¿no? Y es un peligro tanto que hoy pues tenemos un cristianismo totalmente fraccionado y dividido, porque aquí fueron como las semillas de estos pecados, pero eso creció, ¿no? Pero nosotros debemos tener conciencia que la iglesia es de Dios y que el Señor nunca quiso la división de su pueblo, y que nosotros deberíamos amar y buscar la unidad y la comunión con todos los que invocan el nombre del Señor mientras esté en nuestras manos. ¿Sí? Y ahora la pregunta siguiente es una pregunta tremenda para nuestros días, ¿no, hermanos? Porque a usted le preguntan, yo en estos días estábamos evangelizando una familia, y nos preguntan, bueno, ¿ustedes de qué iglesia son? Porque es que a mí me hablan que los católicos no, entonces que la bautista, que la presbiteriana, ¿ustedes de qué iglesia son? Y es una pregunta tremendamente difícil por la división que existe en el cristianismo, ¿no? Y toda la historia. Entonces le dije, no, me tocó ahí como explicarle un poco lo que es la historia de la iglesia, de dónde surgieron los nombres, las divisiones de la iglesia, tal. En lo último, bueno, escuché la serie de la historia de la iglesia que compartimos con la iglesia. Pero es una pregunta difícil, ¿no? Porque en nuestros días está tan dividido el cuerpo de Cristo, ¿no? Está tan fragmentado que si Pablo nos preguntara eso a nosotros tendríamos que decir, sí, Pablo, en nuestros días está dividido. En estos días no, en estos días en la ciudad, siempre en cada ciudad había solo una iglesia. No existía ese espíritu sectario que surgió con el tiempo a raíz de los mismos problemas y las herejías que llegaron al cristianismo, ¿no? Entonces dice Pablo, pero en esencia, ¿acaso está dividido Cristo? Y ahora mire Pablo lo que va a preguntar, porque como había un partido a favor de él, un partido que le hacía promoción, le votaba por él, era fieles seguidores. Entonces mire que Pablo se va a poner como ejemplo de esa situación y dice, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Esa es otra pregunta más tremenda, ¿no? ¿Cierto? Porque cuando Pablo llegó a ellos, Pablo no les predicó que él había sido crucificado por ellos, ¿no? Si Pablo hubiera predicado eso, Pablo hubiera sido el peor hereje de la historia del cristianismo, ¿no? Ese era no el mensaje de Pablo, ¿no? El mensaje de Pablo, como él mismo más adelante nos dice, él solo predicaba a Cristo y a este crucificado. Pablo no tenía otro mensaje, ¿no? Si nosotros tenemos otros mensajes, también podemos ser catalogados herejes. Pero en realidad, ¿quién es el que salva? El crucificado. ¿Sí? ¿Quién es el que su nombre debe ser exaltado y al que los cristianos debemos seguir? Al crucificado. Y ese no es Pablo, ese es Jesucristo, ¿no? Y es bien importante, hermanos, que yo pienso que Pablo sutilmente va a volverle a mirar aquí a estos hermanos a Cristo, ¿no? Son preguntas que nos vuelven a nosotros a lo esencial. Sí hubo personas que me predicaron, pero ¿es que le predicaron? Si me predicaron verdaderamente, me predicaron por Cristo. Sí hay personas que tal vez me están ayudando en mi crecimiento espiritual, pero si me están ayudando verdaderamente, me están llevando a Cristo. Si no, tenga cuidado porque estoy en una secta. Si no lo estamos llevando a las personas a Cristo, si no estamos presentando al crucificado, porque a veces uno va a evangelizar, no, es que esa no es la iglesia, y comenzamos a hablar de la iglesia como si las personas fueran salvas por la iglesia, hermano. Las personas no son salvas por la iglesia, ni por cómo se reúnen. Las personas son salvas por el Evangelio de Jesucristo. Y el mensaje principal de la iglesia no es cómo nos reunimos, o quiénes somos, o cómo hacemos. Sino el mensaje principal de la iglesia es que Dios envió a su Hijo. Y su Hijo murió por nosotros. Y en ese Hijo tenemos, ¿qué? Vida y salvación. Y Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces esas preguntas de Pablo son bien, ¿qué? Persuasivas, ¿no? Ahora la siguiente pregunta. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Otra pregunta tremenda, ¿no? Yo un día le decía a unos estudiantes que si ellos no habían sido bautizados en el nombre de Jesús, y no hubieran sido bautizados en el nombre de un lugar o de un ministerio, ellos estaban en algo falso, ¿no? El verdadero cristianismo tiene cosas muy, muy fundamentales. Un Señor, como dice Pablo más adelante, un solo Dios,
una sola fe, un solo bautismo, una sola esperanza, un solo espíritu. ¿Sí? No tenemos otros varios caminos, sino tenemos uno. Y todo verdadero creyente, pues se le ha predicado el Evangelio y ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo, ¿no? Dice Pablo, ahora él responde, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado. Porque es muy interesante que Pablo, de pronto, sin darse cuenta, el Señor lo guardó de bautizar a muchos hermanos aquí en Corintio, para que no dijeran, no, es que mi bautismo es que es el verdadero porque Pablo me bautizó. A mí no me bautizó Cefas, a mí me bautizó Pablo. Porque la gente se gloria de eso, ¿no? Ay, es que a mí me bautizó fulana. Ay, hermano, no es quién lo bautizó, es por qué se bautizó. ¿Sí? No se trata el quién, sino el por qué. Y Pablo, gracias al Señor, dice, doy gracias a Dios que a ninguno bauticé. Tremendo, ¿no? Como una situación de reprensión. O sea, Pablo no está apoyando la situación que estaba viviendo la iglesia y dice, sino a Crispo y a Gallo. ¿Sí? O sea, él se acuerda que solo a estos dos hermanos bautizó. Dice, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. O sea, que no usen esa situación como para tener rivalidad y problemas entre ustedes. Y se acuerda, también bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado algún otro. ¿Sí? Y ahora él comienza a entrar en otro asunto. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y ese título de alguna manera está mal puesto. El título debería ir en el versículo 17. Porque como vamos a darnos cuenta tal vez en la próxima reunión, desde el verso 17 hasta el capítulo 2 más o menos, se nos va a hablar ya no de cómo Pablo actuó y el problema que ellos habían tenido, sino el mensaje que Pablo predicó, que era el Evangelio, no con sabiduría de palabras. Entonces ya ahí la epístola trata otro asunto y vuelve al capítulo 3, donde sigue habiendo los problemas. Pero nosotros lo vamos a dejar hasta ahí. Pero es bien interesante, hermanos, cómo Pablo comienza esta epístola, primero con el saludo de agradecimiento a Dios. Eso también nos muestra algo. Las situaciones presentes que puede estar viviendo una iglesia o un grupo de cristianos no nos deben llevar a olvidar la gracia de Dios que ha sido derramada a ese grupo de cristianos. Porque a veces nosotros como que estamos en una situación donde olvidamos cómo el Señor nos llamó, cómo el Señor llenó nuestras vidas, cómo su gracia ha sido derramada en nosotros. Y Pablo no olvidaba cómo Dios había derramado su gracia y las cosas que el Señor había hecho con la iglesia de Corinto. Nunca debemos olvidar eso, hermano. Nunca debemos olvidar la manera como el Señor nos llamó, cómo derramó su gracia, las cosas que Él nos ha dado. Porque lo que nos llena de confianza aún hacia lo futuro, como Pablo lo dice, es que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar. Y el que comenzó la obra sigue siendo fiel. Aunque estos cristianos tenían muchos problemas, Dios seguía siendo fiel. Dios seguía llamándolos su iglesia. Dios seguía trabajando en ellos. Un claro ejemplo es que Él no los dejó en esos problemas, sino Él mismo inquietó a Pablo para tratar ese asunto. Entonces nunca debemos perder la esperanza en una iglesia o en un grupo de cristianos, porque Dios puede hacer una obra, porque Dios es fiel. Así como nos llamó y nos salvó y nos dio gracia para creer en el Evangelio, también podemos creer que el Evangelio y las esperanzas futuras van a cumplirse porque Dios es fiel. Nosotros a veces vemos mucho los problemas y claro, hay que verlos porque los vamos hasta leer. Pero no debemos olvidar que esos problemas no se escapan de la mirada, no se escapan del amor y no se escapan del actuar de Dios. Dios sigue siendo fiel. A pesar de que veamos muchas problemáticas en medio de la iglesia, la esperanza de Pablo es que si Dios nos llamó a la comunión con su Hijo, Él va a cumplir la obra, aún con los corintios. ¿Sí? Y tal vez una de las iglesias más difíciles.
Lo segundo es que queda bien claro, hermanos, que aunque Pablo hubiera trabajado tanto tiempo en esta iglesia, Pablo no quería dirigir esta iglesia él mismo, ni permitía que hubiera divisiones en torno a él o en torno a otros hermanos. Eso es algo que Pablo lo va a tratar bien seriamente. Y nosotros debemos tener mucho cuidado, hermano, con el espíritu divisivo, porque eso no es, a veces nosotros pensamos, no, es que las divisiones son de las denominaciones o de ciertas cosas. Hermano, la división es un asunto de la carne, o sea que está ligado al corazón del hombre. Fácilmente entre nosotros puede haber división. No, es que a veces uno hay lugares, no, es que yo solo estoy con los jóvenes, y otros, no, es que a mí solo me gusta estar con los hermanos mayores. Ahí ya hay una división por edad. ¿Acaso Cristo murió solo por los jóvenes? ¿Sí? ¿Acaso Cristo murió? O hay lugares donde los hermanos dicen, no, hermanos, es que yo no me siento muy a gusto con los hermanos porque los hermanos tienen dinero y yo soy pobre. ¿Acaso murió Cristo solo por los pobres? ¿O también murió por los... ¿Por qué menosprecia a su hermano que tiene? ¿O por qué menosprecia a su hermano que no tiene? No, es que a mí me gustan solo andar con los hermanos que... No, es que tantas cosas de la carne, hermano. No, es que a mí me gusta andar porque el hermano es más alegre. No, el otro es más... No, el otro le gusta evangelizar. No, al otro le gusta leer mucho la Biblia. Y uno comienza en su corazón a hacer separación. Cristo vino a unir, no a separar, hermano. Y nosotros tenemos siempre una tendencia que como que nos lleva. Como usted ha visto cuando, alguien daba el ejemplo, cuando usted mete en una granja gallinas, patos, ovejas, usted, pues, llega un momento que cada uno, ¿sí?, coge con los suyos, ¿no? Y así es el mundo. Usted ve que el mundo anda, los mechudos andan con los mechudos, los jóvenes andan con los jóvenes, los andan con los... ¿Sí? Porque la carne es sectaria, ¿no? La carne y el hombre es sectario. Y así es el cristiano inmaduro. El cristiano inmaduro es sectario. El cristiano inmaduro se divide. ¿Sí? A veces por cosas así como esta, ¿no? Un día le decía al hermano, mira, no, hermano, es que a mí no me gusta leer tales autores. Y yo pensaba, pero ¿acaso eso nos divide, hermano, que a mí me gusta leer unos autores y a usted otros autores? Pero nosotros somos así, ¿no? Por cosas que no nos imaginamos, tenemos la tendencia a ser sectarios. Hay otros que ni siquiera quieren reunir y dicen, yo soy de Cristo. Tremendo, ¿no? Se dividió la iglesia porque él ahora quiere andar con Cristo. Yo le hablaba con un hermano hace poco y le decía, hermano, pero ¿cómo va a dejar de congregarse? Son los hermanos, hay que perseverar. No, hermanos, que el Señor me está llamando y cada vez que oro, ayuno, yo siento cada vez que debo estar solo. Eso no es el Señor, es el diablo. Porque el Señor siempre nos llama a estar en comunión los unos con los otros. El diablo puede engañar a una persona que está siguiendo a Cristo dividiéndose, cuando Cristo nos llamó a estar en la comunión con Él, pero también con sus hijos. Entonces, pero hay algunos, decía alguien, entre los peores, bueno, ya tenemos unos malos. Yo soy de tal, el otro yo soy de tal, pero hay uno que es peor y ese peor siempre está de última. No, es que yo soy de Cristo y no me puedo reunir. Entonces decía, esos son los peores, que usan el nombre del Señor para decidirse la misma iglesia. Entonces ese espíritu sectario es bien tratado en estas historias. Y qué cosa, ¿no, hermanos? A veces entre más las iglesias son grandes y las iglesias tienen más cosas, son más propensas a este tipo de problemas. El Señor nos ayude, nos guarde, nos hable por su palabra, porque su palabra es para nosotros. Es interesante que casi todos los problemas que uno encuentra aquí en esta epístola son problemas que son tan frecuentes. Yo no sé, yo creo que de las epístolas que yo más he enseñado, sin haber enseñado como tal Primera Corintios, ha sido esta. Sus pasajes son bien disidentes y bueno, el Señor los dejó para nosotros hasta nuestros días para que podamos meditarlos y yo creo que va a ser una buena lectura, así sea rápida, porque cada uno de estos versículos, hermanos, saben que daría para... Yo creo que si estuviéramos un poco más detenidos, no hubiéramos pasado por ahí del versículo 2. Pero una lectura así general nos da una visión un poco más completa a veces de la intención del libro. A veces cortamos mucho la lectura y la exposición de la palabra y se pierde como la idea general de lo que Pablo estaba diciendo. Entonces hay tres reglas principales de interpretación de la Biblia y eso es bien importante saberlo. La primera es contexto, la segunda es contexto y la tercera es contexto. Si uno no entiende el contexto de la epístola, muchas veces no va a entender muchos pasajes. Siempre es bueno hacer una lectura a veces
completa, detenida, irla explicando para que podamos entender lo que el Señor nos está hablando.